Bueno, estamos en el ejercicio 2C del práctico 8 de disfunciones implícitas. Vimos anteriormente los casos de una función implícita definida por una ecuación de una variable independiente. Ya hemos visto la condición de existencia y cómo se calculaba la derivada, ¿bien? De la función implícita. Y habíamos visto cómo es una función de una variable independiente con una dependiente, que es la función implícita, y la variable independiente, que en este caso hay una x y una y, podía pasar de que la y era función implícita de la x, como que la x es función implícita de la y, dada por la ecuación esta, ¿bien? Entonces, hemos visto esos dos casos. Ahora, en el ejercicio 2, fíjense que nos aparece acá una función. En realidad aparece no una función, sino aparecen tres variables, la x y la z. Y además, tanto la x como la y como la z este, están, ¿cómo se dice? Metidas en el medio, digamos, podemos decir, de tal forma que hace que ninguna es explícita, entonces no es una función explícita, sino una función implícita, definida por una sola ecuación. ¿Cuál es nuestra ecuación? Acuérdense que tiene que ser una f de x y z, en este caso, porque son tres variables, igual a c. Es decir, tengo que despejarlo y me va a quedar que z menos x cuadrado más y cuadrado, entre paréntesis por seno de xz, igual a c. Bien, esa es la ecuación que define implícitamente a o a z o a x o a y como en función de las otras dos. Es decir, nos puede pasar, podemos definir, o sea, esa ecuación puede definir implícitamente a z como función de xy, a y como función de xz, o a z, perdón, o a x, me quedaba, o a x como función de iz, ¿bien? O sea, no es necesariamente una, se puede definir las tres, como cualquiera de las tres variables como función de las otras dos en esa ecuación. Es más, el apartado, el enunciado del ejercicio nos pide que calculemos todo esto, o sea, que veamos a z en función de x de y, a x en función de iz y a y en función de xz, y que además calculemos todas sus derivadas. Ejercicio largo, digamos, ya habíamos dicho que este práctico es largo. Entonces, ahora, ¿cómo verifico eso? Si una es función de la otra. Dos, es con las condiciones de Cauchy para este caso, en donde son muy similares. Es prácticamente lo mismo, que en un punto dado sea igual a cero la función, que sea continua en el entorno del punto, y que además que la f de z sea distinto de cero en el punto. Si se cumplen esas tres condiciones, tenemos tenemos que o sea, tenemos en este caso, fíjense, lo importante es que en este caso que la f de z sea distinto de cero, tenemos que z es en función de las otras dos. Ahora, esto mismo va a valer para los otros dos casos. Si la f de y es distinto de cero en el punto, este, o sea, la condición de Cauchy hace que nuestra ecuación define implícitamente a una y en función de xz. Y tenemos si la f de x es distinto de cero, hace que la f de xz igual a cero define implícitamente a una x y z, una x en función de y y z. Bien, o sea, las tres condiciones, o sea, las condiciones son las mismas, nada más que verifica el tercer caso, que es lo importante. Entonces vamos a hacer primero estos dos pasos en un punto definido y luego un tercer. Yo voy a elegir un punto particular, encontré que me sirve para lo que yo necesito. Básicamente definí un z igual a 2, una x igual a pi sobre 4
y encontré el valor de i. Fíjense, tengo z vale 2 menos, acá me quedó pi sobre 4 al cuadrado más pi al cuadrado, es la que tengo que encontrar, por seno de pi sobre 4 por 2. O sea, busco un punto que verifique esto, digamos. Como tengo una sola ecuación, tengo que darle valores a dos de las variables y a la otra dos ver qué valor me da. Puedo elegir cualquiera. Me parece más fácil elegir ahí por cómo está, sobre todo por el hecho del seno, y me quiero sacar encima el seno. ¿Y cómo me saco encima el seno? Con esto de aquí que está acá, porque hago esto se despeja con este, me queda pi sobre 2. El seno de pi sobre 2 es 1. Se me queda 2 menos, paréntesis, pi cuadrado sobre 16 más i cuadrado igual a 0. Es decir, i al cuadrado es igual a 2 menos pi cuadrado sobre 16. Y si despejan y me quedo con uno de las raíces, me queda que esto es igual a raíz de 32 menos pi cuadrado. Todo sobre 4. Bien. Ese punto, que ahora lo vamos a definir, el punto P0, es un punto que hace que esa ecuación sea cero. Es decir, pi sobre 4, 32 pi sobre 2, raíz de eso sobre 4. Y después tenemos finalmente 2. Es un punto que verifica la ecuación, por eso lo usamos. Bien, tiene que ser un punto. O sea, la primera condición inicial era que la f de P0 sea 0. Por eso, justamente yo hago eso. Busco un punto donde verifica eso. Le doy valor a dos de las variables y verifico y despejo la otra para encontrar el valor que me da. Ese es un punto que hace que esto ocurra. Eso lo acabamos de hacer porque justamente despejamos ahí. Si no lo verifican y van a ver que esa función, o sea, si reemplazan acá, les va a dar 0. Ahora vamos a ver, vamos a calcular la f de x, la f de y y la f de z, la derivada de f grande con respecto a x, la f grande con respecto a y y la f grande con respecto a z, y vemos los dominios. Derivamos primero a f grande respecto a x. ¿Qué tenemos? Esta primera parte no depende de x, entonces esto se va y nos queda menos. Ahora derivamos, tengo dos cosas que dependen de x, entonces tengo que hacer regla del producto, derivo entonces este primero, un corchete. Entonces la derivada de esto me queda 2x, porque la derivada de y con respecto a x es 0, por el segundo sin derivar, que es seno de x por z, más el primero sin derivar, por el otro derivado que es el seno de x z, y la derivada de x por z es z. Bien, es decir, esto nos va a quedar menos 2x seno de xz menos x cuadrado más y cuadrado por z por coseno de xz. Esa es la f de x. La f de y es más fácil. Esto no depende de y, entonces es 0, nos queda menos. Tengo algo, esto solo depende de y, todo esto no depende de y, esto es una constante, entonces me queda, le tengo que llevar esto acá adentro, multiplicado por esto me queda multiplicado, entonces me va a quedar la derivada de acá adentro y me queda sí, porque la derivada de x con respecto a y, x cuadrado con respecto a y es 0, entonces me queda 0 más 2i, entonces me queda 2i por seno de xz. Y finalmente la f de z, que nos queda, derivamos, nos queda 1 menos. Ahora, el que no depende de z es esta parte, entonces esto queda constante, constante por función,
queda la constante, y derivo la función, que la derivada del seno es coseno de xz, y nos queda, lo de adentro es x, entonces esto nos queda 1 menos x por x cuadrado más y cuadrado por coseno de xz. Si no entienden las derivadas, repasen los prácticos anteriores, porque yo ya les había advertido varias veces que esto se va complicando a medida cada vez más, y yo necesito que esto ustedes estén muy rápido y lo entiendan. Y no me siento a explicarle paso por paso esto porque no va a terminar nunca. Bien, entonces es importante que esto ya estén muy rápido y sepan derivar esto sin pensarlo casi. Bien, ahora veamos las continuidades. Vemos que f grande es esto que está acá. Tenemos z, un polinomio, seno no tiene ninguna restricción, no hay ninguna restricción acá, no hay nada que no me defina a esto, ¿bien? Que no esté definido esto, no hay un dominador, ni un logaritmo neperiano, no hay nada raro. Entonces el dominio de f es r cubo. No hay ningún valor de los tres que haga que eso no exista. Al igual que lo que vemos que f y f y z, estas tres funciones también el dominio son los r cubos, no hay nada raro ahí. Este sería f de, perdón acá. No hay nada acá que me restrinja el dominio de cualquiera de esas tres. Ahora, ¿qué importa eso con el tema de continuidad? Tanto f como f de x, como f de y, como f de z son continuas en R3 por propiedad de funciones continuas, ¿bien? Porque son las funciones trigonométricas son continuas en su dominio, los polinomios son continuos en su dominio, y listo. Entonces, como tenemos esos teoremas, podemos asegurar que son continuos en R3 y por consiguiente son continuos en el entorno de P0. Entonces ya con eso tenemos definido el apartado B de las condiciones de Cauchy, en donde nos pide que la continuidad en el entorno de P0 de todas sus funciones. De todas las funciones, tanto de la f grande como sus derivadas, con respecto a x y z. Continúa en el entorno punto PC. Y ahora vamos al apartado C, que nos pide que la f de, dependiendo cuál de las tres sea distinto de 0, va a ser una variable en función de las otras dos. Eso que está acá. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ahorrar hojas, bueno, vamos a ahorrar espacio. Y vamos a usar esto que tenemos acá para ahorrar tiempo. O por lo menos usemos para escribir. Entonces, el apartado C de las condiciones de Cauchy, la tercera condición de las condiciones de Cauchy es que la f de, por ejemplo, de x de P0, o sea, eso que está ahí, arriba en azul, a ver, reemplazamos, me queda menos 2 por pi sobre 4 por seno de pi sobre 4 por 2 menos pi sobre 4 todo al cuadrado
más esa cosa, todo al cuadrado, por 2 por coseno de pi sobre 2, perdón, pi sobre 4 por 2. Entonces, en definitiva, fíjense en que esto va a ser, ahora sí, pi sobre 2, el coseno de esto es 0. Esto es, el coseno de esto es 1, entonces todo esto se va, esto me queda menos pi sobre 2, ¿bien? Porque esto se va con este, menos pi sobre 2. Ya lo que me importa es que es distinto de 0, entonces lo primero que tenemos, como esto es distinto de 0, tenemos que se verifica esto, que es función que f, x y z igual a 0 define implícitamente a x como función de las otras dos. Bien, entonces ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a ver la... vamos a hacer todo de una sola vez, no ver cada condición por separado, entonces ya está. Vamos a hacer los tres casos ahora y vemos si a cuál de esas tres no define implícitamente en el entorno del punto cero. Me faltó poner eso en el entorno de PC. Entonces ahora vamos a hacer, también vamos a evaluar la f de i p0. Eso se me queda menos 2 por la cosa esta que es raíz de 32 menos pi cuadrado sobre 4 por seno de pi sobre 4 por 2. Esto es 2, esto es 1. Entonces me va a quedar menos, este se simplifica con este, menos raíz de 32 pi cuadrado sobre 2, que es distinto de 0, que es lo que nos importa. Entonces, como ocurre eso, también podemos decir que f de x y z, o sea, verificamos este de acá, igual a 0, define implícitamente a y función de f de x y z en el entorno de PC. Y finalmente tenemos para ver si lo puedo poner. Sí puedo hacer esto. F de z P0 nos queda 1 menos i vale pi sobre 4 por pi sobre 4 al cuadrado más todo eso al cuadrado por coseno de pi sobre 4 por 2. Lo que tenemos es que esto se hace 0, entonces todo esto es 0, entonces nos queda que igual a 1, que es distinto de 0, entonces también nuestra f grande define implícitamente a, o sea, es el primer caso que está acá, es este de acá, entonces evidentemente a z como función de x y en el entorno. Bien, entonces verificamos con la conjunción de Cauchy que en el entorno del punto P0 la función f grande, perdón, la ecuación f grande define implícitamente a la z, la y y la x en función de las otras dos. ¿Cuáles son las condiciones? Que a, que la ecuación en el punto
O sea, que verifique la ecuación, que las funciones sean continuas, las derivadas, perdón, de las ecuaciones sean continuas en el entorno del punto, y que además que esas derivadas, cuando las devolvamos en el punto, sean distintas de cero. Para los tres casos ocurrió eso, entonces los tres casos tenemos que, o sea, son tres condiciones de Cauchy distintas, que las tres condiciones de Cauchy, las primeras dos son iguales, pero la última son las que cambian. Cambia, acuérdense en esto, que tiene que ser distinto de cero. Y en función de cuál es distinta de cero es la que define, es la que es la función implícita. ¿Ves? Por ejemplo, en esta, la función de f de x, la derivada de f con respecto a x en el punto P0 fue distinto de cero, entonces la ecuación que tenemos define implícitamente a x como función de las otras dos. Y así con las otras dos. Ya con eso podemos pasar a resolver finalmente las derivadas. ¿Bien? Entonces ahora vamos a calcular las derivadas. Entonces, ¿qué tenemos? Primero tengo que hacer esta de acá. O sea, la z en términos de x y. Entonces nos pide la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. Entonces, ¿qué nos da la teoría? Es cuando tenemos esos casos, es muy parecido al anterior. Tenemos que a la derivada de z con respecto a x es la derivada de f, es menos la derivada de f con respecto a x. O sea, acuérdense, el que está en el denominador es la derivada que aparece en el numerador, y el que está en el numerador es la derivada que aparece en el denominador. Es decir, por ejemplo, para el primero, la derivada de z con respecto a x es menos la derivada de f con respecto a x sobre la derivada de f con respecto a z. Si usamos lo que habíamos, si repasamos las derivadas que habíamos calculado, las vamos a usar. Ya las tenemos calculadas, las tenemos acá, reemplazamos en donde estamos calculando, simplemente ponemos esto que está acá y esto que está acá, uno en el numerador, otro en el denominador, y listo. Entonces me queda menos, nunca se olviden el menos, menos, y esto les va a quedar, si reemplazan y calculan, les va a quedar 2x por seno de xz más z por x cuadrado más y cuadrado por coseno de xz sobre 1 menos x por x cuadrado más y cuadrado por coseno de xz. ¿Bien? Entonces ese es uno. El otro es la derivada de z con respecto a y, es menos la f de y con respecto a la f de z. Y esto les va a quedar, reemplazando lo que ya habían calculado, 2 por y por seno de x por z y 1 menos x por x al cuadrado más y al cuadrado por coseno de xz. Bien, entonces ya calculamos estas primeras dos. El apartado 2i nos pide, vamos a hacer acá al costado, nos pide a x en términos de xz, entonces la derivada de x con respecto a y, la derivada de x con respecto a z. Entonces dijimos la derivada de x con respecto a y y la derivada de x con respecto a z. Entonces nos queda entonces, como por teorema, nos queda menos la f de y sobre la f de x, y el otro nos queda la derivada de x con respecto a z, nos queda menos la derivada de f de z
con respecto a x. Por ejemplo, esta ya la tengo acá. Es simplemente esta invertida. Entonces me queda 2x por seno de xz más z por x cuadrado más y al cuadrado por coseno de xz. Y arriba nos queda 1 menos x por x cuadrado más y cuadrado por coseno de xz. Y este otro no lo tenemos que usar. Nos va a quedar menos. Y teníamos la f de x era, la de f con respecto a y era, bueno, no hemos visto, era 2i, bueno, menos 2i seno de xz. Y la de x, está abajo, es 12x por seno de xz más z por x cuadrado más y cuadrado por coseno de xz. O sea, los menos se cancelan entre ellos, por eso no lo pongo. Bien, porque en las tres derivadas siempre aparecían un menos, bien, menos, menos. Bueno, este no. Me equivoqué acá. Este sí, acá me equivoqué en este. Me equivoqué con este acá, es sin el menos. Y acá también. No, y acá también sin el menos, porque como este no tiene menos, entonces el menos de acá abajo, perdón, este no tiene menos, entonces el menos de este con este se hace más, y acá de forma similar me pasa lo mismo. A ver, no, acá sí me queda menos, perdón, porque tengo el 2 por i seno es menos, y en la f de x también tengo menos, entonces el menos por menos, entonces acá me quedo más, porque saca este conjunto con un menos, se va con este menos y me queda el menos. Y en este sí me queda, está bien este el menos acá, porque saco factor común menos, no, ahí se va. Este también se va. A ver, este es el que ya hicimos allá arriba. F de x de z. Sí, está bien entonces. Está bien entonces, ahí está. Porque esto no tiene, este tiene menos. Este tiene menos. Y tiene. Este se va así, se va al menos. Está bien, ahí está. Ahora sí, estoy más contento. Bien. Entonces con eso ahora vamos a calcular. Lo último que nos queda por calcular es la 3i, que es la 3i es pide la idea de i con respecto a z, a x, y la de i con respecto a z. Esto es menos f de x sobre f de y, y esto es menos f de z sobre. Entonces, de vuelta, esto ya las tenemos. Este está acá, nada más que invertido, entonces nos queda menos, paréntesis, y acá nos queda 2x por seno de xz más z por x cuadrado más y cuadrado por coseno de xz sobre 2i por seno de xz. Y este nos queda, este está acá, f de zi es este de acá, entonces este nos queda 1 menos x por x cuadrado más y cuadrado por coseno de xz sobre 2i
por seno de xz. Bien, entonces ahí calculamos todas las derivadas y terminamos el ejercicio. Bien, entonces lo importante desde acá es que veamos las condiciones de Cauchy y una vez que verificamos las condiciones de Cauchy para un punto, calculemos la derivada usando el teorema, ¿bien? Usando simplemente las relaciones estas. Entonces acuérdense, cuando tenemos la derivada de z con respecto a x, una función implícita, el que va acá va a ser la función de la ecuación. La función de la ecuación, o sea, la derivada, o sea, fíjense, si la derivada de z con respecto a x, lo que está en el numerador va a ser la que tenemos que poner en el denominador, la f grande derivada con lo que está acá arriba. Y lo que está acá abajo tiene que pasar acá. ¿Bien? Entonces siempre es cruzado esto como ayuda a memoria. Para que se acuerden. Acá. Esto siempre es cruzado. ¿Bien? Menos, y siempre nunca se olviden el menos. Menos la función. Entonces la derivada de z con respecto a x es menos la derivada de la ecuación, la f grande con respecto a x, dividido la ecuación, la f grande con respecto a z. Y con eso reemplazan y llegan lo que está ahí. Y con eso termina el ejercicio. O sea, tienen que hacer para todas, ¿bien? Fíjense, tenemos un montón de derivadas. El ejercicio 2 son un montón de derivadas. Son 6 particularmente.